Hechos 20:24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. ¿Por qué él tiene que decir que a ninguna cosa hago caso? Que le estaban llegando muchas cosas que llaman la atención y que molestan. Oye, qué administración me dio, mira, pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Oye, eso es con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la ley de Moisés. Así que mira, aplícatelo. No hagas caso de lo que están diciendo de ti. Bueno, y hoy tenemos un tema. ¿Qué tema? Wow, no es un tema apocalíptico tampoco, pero es que ofrece tanta luz de lo que ya nosotros conocemos, pero en una forma muy, muy bella. Vamos a buscar a Gálatas capítulo 3, versos 23 al 25 y vamos a hablar ustedes y yo un ratito y compartirlo, ¿no? En una forma sencilla. Pero antes que viniese la fe, o sea, antes de la cruz no estaba esta fe. Cristo muere, resucita y llega esta fe que Pablo está hablando. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ley. Yo no sé por qué hay gente todavía en ley. Porque si la fe llegó, ¿para qué estar guardando la ley? No es así. Y todas las iglesias guardan la ley. Estábamos presos, la palabra confinado, ¿no? No podía salir de ahí. Moisés era el que regía todo. Entonces, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ley. Encerrados. Nosotros no estuvimos encerrados, porque tú has nacido después de la cruz y a ti no te toca esto. Pablo está hablando de él. O sea que tú ni tienes que pensar. Es más, yo no sé por qué hay gente guardando la ley hoy, porque ellos ni nacieron en ese tiempo. La ley fue dada para aquella gente. Mira, es más, tú nunca has estado en pecado. Porque para tú estar en pecado, tiene que haber una ley que diga que tú estás en pecado. Los católicos nos critican diciendo que ellos dicen que no hay pecado. Dicen, hay pecado. Tienen 2000 años de atraso. Porque tú nunca estuviste en pecado. Eso fue una mentira que Roma te vendió y los llamados cristianos de hoy. Nunca estuviste en pecado. Y tú sabes las veces que tú te confesabas con el cura recitando lo que hacía ahí dentro de ese cajón. Tú nunca estuviste en pecado. Para tú estar en pecado tenías que estar bajo la dispensación que te colocaba en pecado. Pero después que Cristo murió, el pecado fue quitado y todos los niños y todos los que nacen salvos si son escogidos. Imagínate el engaño de Roma, qué grande es. Imagínate el engaño por 2000 años, cómo han triturado, han abusado las mentes de las personas. Bueno, pero antes que viniese la fe, lo que había era ley. Llegó la fe. Para llegar a la fe había que quitar la ley, porque no pueden haber dos cosas juntas, porque fe y ley son opuestas. O sea, tú no puedes estar diciendo, hermano, hay que guardar la ley. Por fe, yo la guardo. ¿Cómo que por fe tú la guardas? Dice, no, yo por fe le cumplo a Dios. No, pues es que si estás en fe, ya tú le cumpliste a Dios. Ahora, ¿de dónde sale esta confusión? Fíjate, vamos a ver el libro a los Hebreos capítulo 11. Verso 1 y 2 y concluimos con el verso 6. Fíjate lo que dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira lo que dice. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
¿De qué fe estaba hablando? Si la fe no había llegado. Cuando tú usas ese verso de fe, tú estás hablando del aspecto fe de hacer milagros. Los antiguos hacían por la fe. David cogía un león y le cogía las mandíbulas y se la abría. Por la fe Sansón. Por la fe David mató 10,000. Con 1,000 mató a 10,000. Pero era la fe práctica de hacer milagros. Aquí Pablo dice, antes que viniese la fe, es otro tipo de fe. Es la fe que te justifica, te hace justo, te hace perfecto, te hace completo y te deja sin pecado. Hay dos manifestaciones de fe. Entonces, ¿cuál es la fe que predica Roma y las demás iglesias? Esta. Pero ellos no conocen la nuestra. ¿Sabe por qué no la conocen? Te voy a decir por qué más tardecito. Y vas a concluir, no, jamás pueden conocerla. Ellos no están en la fe. Ellos tienen fe en Dios, pero no tienen la fe de Dios. Sí, porque la fe que predicaba Pablo, cuando él dice, antes que viniese la fe, aunque ya había fe para hacer milagros, fe en Dios para la convicción de lo que no se ve y decir sí es. Antes que viniese esta fe, el único que la experimentó fue Pablo. Los apóstoles no tenían este tipo de fe. Los 11 apóstoles no eran ni salvos. Nunca fueron salvos. Tú no ves que, fíjate si es así, esta fe es un don que tú no puedes tener poca ni mucho. Ahora, la fe que tenían los apóstoles, ellos decían, aumentanos la fe, porque aquella se puede aumentar, pero esta no, porque esta llega completa. Oye, yo recibo que tú estás entendiendo, porque Salomón no tenía esta fe. Y era el hombre más sabio de la tierra. Pero aquí Salomón se tenía que sentar ahí a babear. Aquí estamos, mira, trazando bien la palabra de verdad. Esto no lo conoce el pastor de la esquina. Toda esa gente que nos critica a nosotros, ellos no saben ni de qué nosotros estamos hablando. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen un velo. Y ellos piensan que tienen esta fe, pero ellos no la tienen. Por eso es que viven por obra. Por eso piensan que la salvación se pierde, porque ellos nunca han llegado a esta fe que estamos hablando. Vamos a seguir leyendo en Gálatas 3. Dejamos varios versos que quisiera leer. 23 al 25. Mira lo que dice. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro guía, nuestro ayo. Y ayo es como un jefe, como alguien que te hostiga, que te lleva. Un maestro que te lleva. O sea, la ley fue dada para llevarte a esto, porque la ley sabía que tú no ibas a poder cumplirla. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro guía, nuestro maestro, nuestro ayo, para llevarnos ¿a quién? A Cristo. ¿Y en qué forma te guía? Pues hablándote, diciendo, ¿puedes cumplir la ley? Tú dices, no puedo. Pues no seas estúpido, métete en fe. Vas a seguir tratando. Es un maestro que te dice, ¿cómo tú pretendes cumplirle a Dios? Métete en Cristo, que Él la cumplió por ti. En esa forma es un maestro. Te dice, nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, ¿por qué? Por la fe que venía. Próximo verso. Pero venida la fe, ¿qué dice? Ya no estamos bajo maestros, tutores, ya no estamos bajo ley, porque llegó ¿qué? La fe que salva, la fe que te justifica, la fe que dice, tú estás perfecto, mi amor. Tú estás limpio, santificado, completo, prosperado, sentado en lugares celestiales. Oye, tienes todo el paquete de Dios a favor tuyo.
La pregunta es, ¿cómo llegar a esta fe? ¿Cómo? ¿Cómo tú salir de la fe tradicional y llegar a esta fe que venía, que ya llegó, pero que no todo el mundo puede llegar? Porque no es fácil. Mira lo que dice, Romanos 10:17. La pregunta es, ¿cómo llegar a esta fe? Puede haber un oyente por telegracia ahora mismo. Está oyendo, puede estar familiares míos. Ahí, vamos a ver qué es lo que dice. Puede estar los pastores que nos asedian. Dice, vamos a ver qué es lo que hablan esa gente. Y si imagínate, bueno, tú lo confesaste al principio, hoy van a llegar muchos. Oye, si no llegan con esto, es que están dañados de fábrica. No, si no llegan con esto, es que no tienen oído. Oye, porque más fácil, esto no se puede explicar. Mira lo que dice el verso 17. Así que la fe, no la fe de los antiguos, esta fe, la que salva, la que te justifica. Así que la fe es, ¿por qué? ¿Por qué? No por el leer. Tú sabes que los evangélicos por ahí se meten a una universidad y dicen, vamos a crecer en fe, vamos a estudiar la Biblia. No es leyendo. Tú puedes leer toda la Biblia. Tú sabes la gente que han leído la Biblia. Yo leo la Biblia 9 veces. Yo 10. Peor. Peor, porque entonces lees la letra y el velo se te afinca más. Se te pone como una careta esa que para sacarla. Porque la fe viene, mira. Tienes que doblar toda rodilla. Doblar la rodilla y poner el oído. Pero oye esto. Mira lo que dice Lucas 10:8. 10:8. Me equivoqué, 18:8. No tenía los lentes, tú sabes. Vi las dos barriguitas del 8 como una. Me estoy haciendo que no necesito lentes. Pero me descubrí yo mismo. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo de María, ¿el Hijo de quién? Era hijo de hombre, no hijo de María y José. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿De qué fe estaba hablando? Porque fe de la otra había por montones. Pedro tenía, mira, fíjate si Pedro tenía fe, caminó hasta por el agua. Y los apóstoles hacían milagros. Pero esta fe que está hablando es la fe que venía. Que ya el Hijo del Hombre está profetizando. ¿Hallará este tipo de fe? No. Entonces quiere decir que esta fe no fue hallada por nadie hasta que se manifestó en mí. Yo fui el primero que tuve esta fe. Porque, oye esto, para tener esta fe tiene que haber alguien que te la predique. Porque es que no existí, no es por el leer. La Biblia llevaba 2000 años correteando por todas las iglesias. Dice, es que hasta que no aparezca el que la reciba, no la va a poder explicar. ¿Estamos claros? Mira lo que dice ahí mismo en Romanos capítulo 10, creo que es del verso 15 a 14 en adelante. Vamos al 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tenía que venir alguien a predicarlo.
Pero en 2000 años nadie había predicado este tipo de fe que yo estoy hablando en esta noche. La gente habla de la otra fe, yo había oído también un montón. Es más, hay gente que ni van a la iglesia. Yo tengo una fe ciega en el Señor. Y bien ciega que está. Yo creo firmemente que hay un Dios. Todo el mundo cree en Dios. Hasta Satanás, antes de liquidarlo, creía en Dios, pues seguro, si él fue el creador del. No, y tú vas a todas las prisiones y ¿usted cree en Dios? Claro. Más los otros días yo estaba oyendo ahí en un programa en América TV, un tal Benítez que vino de España. Y entonces Oscar de esa, ¿qué se llama? Oscar Asa le preguntaba, dígame una cosa que usted recomienda. Bueno, yo recomiendo que nadie vaya a la iglesia. Porque, por ejemplo, yo creo firmemente en Dios. Él tenía fe en Dios. No la fe de Dios, pero en Dios él cree. Dice, pero usted recomienda que nadie. Entonces las iglesias, bueno, es que Jesucristo no hizo ninguna de esas iglesias. Y entonces el hombre, pero entonces usted no cree. O sea, no cree que hay que ir a la iglesia, ni cree que son hechas por Dios. Ninguna fue hecha por Dios. La iglesia de Jesucristo no es así. La iglesia de Jesucristo es un gobierno que viene, que ya está, pero que él no la ha visto. Él estaba hablando de mí sin darse cuenta. Oye, un buen pensador. De hecho, me gustó cómo habló. No pude quitar la vista de él. Yo mismo, porque tenía confundido a Oscar Asa. Dice, ahora sí que estoy confundido. Y te vas a seguir confundido porque el hombre es un buen pensador. No tiene la fe todavía, pero él ya dudó de todo el sistema religioso. Y hace muy bien con eso. Porque yo recomiendo que no vaya nadie, pero que nadie se tire a la iglesia, que se queden en sus casas, piensen, y ahí está Dios con ellos. Bueno. Sin embargo, él dice, viene un gobierno que Dios va a... Porque cree en Dios, fíjate, él no es ateo, él cree. Lo único que no cree en lo que está establecido. Y hace muy bien, porque eso sí que es perder el tiempo. Ir a la iglesia hoy, prefiero irme a una fiesta, muchachos. Prefiero irme a cualquier sitio, menos a la iglesia. Porque es que eso no es iglesia. Te están vendiendo gato por liebre. Te están diciendo, ven a la iglesia y no es iglesia. Te engañan. Por lo tanto, ir a dónde? A menos que sea creciendo en gracia. Aquí sí, aquí hay material para eso. Vamos a ver, porque convienen estos versos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Y cómo Cristo quita ese velo? Predicando. Yo predico, tú escuchas y se te puede caer el velo. Yo recibo que se le está cayendo el velo ahora a montones de bendecidos. Oye, y a mí lo que me llama la atención es que Isaías, sin estar presente, fíjense lo que es el profeta. El profeta es una persona que aparentemente predica un disparate y después se va para la casa y se muerde los labios, se da en la cara él mismo, se siente mal. O sea, que a mí me ha pasado, eso yo he dicho cosas y cuando llego a mi casa llego con ganas de romper algo. ¿Por qué dije esto? Qué estúpido soy. Me llama un montón de... Pasan 3 meses y anda, por eso fue que yo dije eso. Entonces Isaías, vamos a buscar Isaías 25, verso 7. Él habló esto y yo me imagino que le cayó en su mente después una tristeza. Porque él ya venía profetizando algo que iba a tardar miles de años en cumplirse. Dice el verso 7 de Isaías 25, y destruirá en este monte
la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, que es la ley, y el velo que envuelve. Sí, cuando dice el velo que envuelve a todas las naciones, no se podía cumplir en aquel tiempo, porque todas las naciones no se había multiplicado la raza. Pero entonces, ese velo que envuelve a todas las naciones, lo menos que la gente se imagina que es Jesús de Nazaret. ¡Qué espectáculo! Ese es el código Miranda, porque eso nadie lo sabía. O sea, que Jesús de Nazaret es el estorbo, ese es tu estorbo. De hecho, ¿por qué a Pablo se le llamó anticristo? Porque él tocó ese velo. ¿Sabes que a él no le hicieron caso? Él no convenció a nadie. Pablo tocó ese velo. Dijo, para que seáis de otro, del que resucitó, ahí mismo, fuera. No se puede escuchar más a este hombre. Y los mismos apóstoles lo liquidaron, le taparon la boca, escribieron cartas después de él para que no creyeran en él. Entonces la razón que yo soy anticristo es porque yo sigo ese patrón que llevaba Pablo, pero yo sí lo estoy logrando quitar el velo. Pablo no pudo quitárselo a nadie. Bueno, ni a uno, dice, todos me abandonaron. Y después de mi partida, se acabó esto, que lo quite otro. El otro lo quitará, porque yo no puedo. Yo le dejo ahí el martillo, las herramientas, los clavos, la dinamita, se lo dejo ahí como fundamento y que después recoja eso y haga algo con eso, a ver si él lo puede quitar. Y lo estamos haciendo. Ahora, fíjate si en el 6:6 hay sabiduría. Que si yo te quito el velo y te activo la fe, la que venía, y tú entras en esa fe, entonces quitarte el velo es decirte, no mires a Jesús de Nazaret, no mires antes de la cruz, porque si miras antes de la cruz, ahí está la ley, ahí está la maldición, ahí está la condenación. Si miras después de la cruz, te ves perfecto, ahí ves perfección, ahí ves la fe que justifica, la fe que salva, la fe que te deja completito, sin faltarte nada. La fe que te dice, no busques más a Dios porque ya lo tienes dentro. ¿Por qué el Espíritu de Dios en el tiempo antes de la cruz de los profetas dice que el Espíritu de Dios venía y se apoderaba una fuerza de Sansón? Venía y se iba. ¿Por qué venía de momento y los hacía profetizar y se iba y los dejaba solitos? El Espíritu de Dios venía sobre ellos y los inspiraba a hablar unas palabras proféticas. Y luego el Espíritu se iba. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Y el Espíritu de Dios no puede morar donde hay pecado. Pero después de la cruz, al quitar el pecado, ahora Él vino para quedarse. Por eso es que la vida de Jesús está en ti. La vida de Cristo está en ti. Tú tienes todos los derechos de reclamar tu herencia, porque estás completo, limpio, santo y bendecido. Vamos a estar en pie por la música. ¡Abba, Padre!